Hola, ¿qué tal chicos de segundo año de secundaria del Colegio Guadalupe? Quien les habla es el profesor Takayuki Okada Román y el día de hoy vamos a iniciar el curso de Física Elemental con el tema del método científico. Para poder hablar del método científico, primero necesitamos saber cuál es el concepto del conocimiento. Pero el conocimiento que una persona tiene respecto a un hecho o fenómeno puede ser de carácter científico o empírico. ¿Qué significa esto? Significa de que el conocimiento es científico y también puede ser empírico. Entonces, vamos a reconocer primero qué son los conocimientos empíricos y qué son los conocimientos científicos. Pero siempre es bueno saber antes de que el conocimiento se suele entender como hechos o información adquirido por una persona a través de la experiencia o la educación. Como les dije antes, en conocimiento se divide en conocimiento empírico y conocimiento científico. Ambos son completamente diferentes. El conocimiento empírico solamente se basa en experiencias que tenemos día a día. Quiere decir que nosotros mismos vamos a aprender por nuestras propias cuentas algunas cosas. Pero eso sí, los conocimientos empíricos son bastante imprecisos e inciertos. Todo lo contrario con el conocimiento científico, porque aquí todos los conceptos son absolutamente ciertos, porque tienen que seguir algunos pasos para poder verificar el porqué de las cosas, y se llega a una conclusión más que acertada. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal y caminar. ¿Cuál de los dos son conocimientos empíricos y científicos? Pues caminar es algo que nosotros mismos aprendemos con experiencia, ¿verdad? Entonces es más que seguro que es un conocimiento empírico, mientras que la ley de la gravitación universal es científico porque es una ley que tuvo que pasar por procesos para llegar a una conclusión del mismo. El método solamente es un procedimiento que se tiene que seguir para conseguir algo. Pero como nosotros hablamos de método científico, en este caso vamos a seguir un procedimiento para conseguir la verdad de una teoría. Pero eso lo vas a entender más adelante cuando te explique cuáles son esos métodos científicos. Pero, ¿quién es el científico? El científico es aquel hombre que trabaja constantemente y estudia todos los días, en su mayoría dentro de un laboratorio, para avanzar la ciencia. Ustedes mismos pueden ver en el dibujo y así poder entender más lo que es un método y quiénes son los científicos. Ahora vamos con la parte más importante del tema. El método científico. Creo que está por demás decir de que el método científico solamente son los procedimientos que llevan los científicos para poder llegar a una verdad. Entonces, vamos a comenzar con saber cuáles son las características del método científico. Los hechos son su fuente de información y respuesta. Es objetivo y exacto. Se atiene a reglas metodológicas. Es sistemático, establece un orden y coherencia. Es autocorrectivo y progresivo, es decir, distingue lo verdadero de lo falso. Consta de una serie de pasos, etapas o fases, los que inicia con la observación y terminan con los resultados finales o conclusiones. De esta manera nosotros ya sabemos mucho más de lo que es un método científico. Ahora vamos a analizar cuáles son los pasos de dicho método científico. Paso 1. Observación. Es el punto de partida de toda investigación. Consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos, describirlos y anotarlos. Luego se plantea una serie de preguntas que buscan explicar cómo ocurren estos y cómo se llaman esas preguntas. Así es, la formulación de hipótesis. En esta etapa se formulan respuestas provisionales de los hechos observados y de sus posibles causas, que deben ser confirmadas a través de la experimentación. Así es, el paso número 3 es la experimentación. En la experimentación realiza múltiples experimentos reproduciendo varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Aquí se pueden realizar mediciones de las magnitudes físicas. En la conclusión, permite comprobar si tu hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso, puede enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general, se expresa matemáticamente. Bien, chicos, entonces esos son los pasos que hay que seguir
para poder hacer un método científico. Ahora, para poder entenderlo mejor, vamos a poner como ejemplo una aplicación en nuestra vida diaria. Imagina que te sientas en el sofá dispuesto a ver un rato la televisión y al presionar el botón del control remoto, el televisor no enciende. Repites la operación 3 veces y nada. Entonces, aquí es en donde vamos a aplicar el método científico. ¿Cuál sería la observación? La observación sería de que la televisión no enciende. Entonces la pregunta es, ¿por qué la televisión no enciende? Nosotros aquí vamos a realizar unas hipótesis. Hipótesis número 1, las pilas están agotadas. Hipótesis número 2, el control remoto se malogró. ¿Cuál puede ser una solución para que la televisión pueda encender? Entonces nosotros vamos a hacer una solución. Colocar pilas nuevas al control remoto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente analizar de que la hipótesis número 1 es la correcta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Quito las pilas antiguas y pongo nuevas. Y en eso la tele enciende. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que se confirmó la hipótesis número 1, que las pilas estaban agotadas. Entonces, chicos, de esta manera nosotros ya sabemos cómo aplicar cada uno de los pasos del método científico. Bien, chicos, entonces ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy. Vamos a trabajar en clase. Es el primer paso en el método científico. Muy bien, la observación es un intento de explicación de un fenómeno natural. La hipótesis es la sucesión de pasos que se debe seguir para predecir el comportamiento de un fenómeno natural. La experimentación. ¿Cuál es la secuencia del método científico? La observación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión. La fórmula, ¿es un método científico? No, la fórmula es una representación de una ley física y estas forman parte de la conclusión, pero no es un paso del método científico. Establece la teoría o ley a no ser que nuevos experimentos o observaciones indiquen fallos. La conclusión, muy bien. Si la hipótesis es correcta, se transforma en la conclusión otra vez, muy bien. Un científico se encuentra tomando muchas medidas del periodo de un péndulo simple. ¿Qué paso del método científico está realizando? La experimentación. ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? 1. Las observaciones se realizan luego de plantear la hipótesis. 2. La primera etapa del método científico es la experimentación. 3. Los científicos pasan mucho tiempo en los laboratorios realizando experimentos que comprueban una hipótesis. Bien, chicos, la primera es falsa porque las observaciones se realizan luego de plantear la hipótesis. No, justamente la hipótesis se encuentra después de la observación, por lo tanto es falsa. La segunda también es falsa porque la primera etapa del método científico es la experimentación tampoco. Recuerden que la primera etapa viene a ser la observación. Y el 3. Los científicos pasan mucho tiempo en los laboratorios realizando experimentos que comprueban una hipótesis. La respuesta es verdadera. Si los experimentos demuestran que la hipótesis no es adecuada, se debe formular nuevamente la experimentación. Excelente trabajo, chicos. Jóvenes de segundo año, entonces nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema de el curso de física elemental. Espero que haya sido un completo agrado y sobre todo hayan entendido por completo el tema del día de hoy. Nos vemos.